A ver si no se quema mi compu porque estoy grabando y también compartiendo. Bueno, ya están en mi pantalla, o sea, ya pueden ver mi pantalla, por favor entren y avísenme que se ve bien. Muy bien. Bueno, este framework se trabajó desde el 2020, del 2021 se hicieron algunas actualizaciones en agosto del 2021 y ahorita mucho de esto lo estamos rediseñando al 2022, que en lugar de utilizar el Game Online SDK, que es un framework propio, digamos, vamos a usar Firebase. Entonces, muchas de estas cosas no, algunas cosas no van a aplicar, pero muchas sí. Muchas cosas implican una arquitectura más fuerte en nuestros proyectos. Cuando estamos en la escuela nos enseñan a hacer juegos single player, no hay multiplayer, no hay online, no hay servicios, no hay muchas cosas. Y cuando damos el brinco a ese tipo de juegos, pues es más complicado. Entonces, vamos a preparar ciertas arquitecturas para nuestros juegos para que sean más fáciles de escalar. Entonces, ¿quieres hacer un juego por turnos online? Y aquí va el reto. Fíjense que ustedes van a tener que enfrentarse. Hacer que el single player, o sea, la interfaz, la vista del single player, interaccione con bots. O sea, puedes jugar contra inteligencias artificiales, puedes jugar contra gente en línea y puedes integrar pruebas unitarias. Y todas tienen que funcionar bien juntas. Esa es la intención de esa arquitectura. Que le puedas meter un bot de inteligencia artificial, que le puedas meter un oponente en línea, que puedas testear. Y ahorita vamos a ver el unit testing, cuál es la cobertura que esperamos de ello. Y ahorita me voy a brincar esta parte, pero imagínate que estás jugando y se cierra la aplicación y se desconecta la partida. Entonces, ¿cómo recuperas eso? Porque es muy común que el internet se vaya unos segundos y no es que se vaya un par de minutos. Entonces, eso luego lo vemos. ¿Qué pasa si alguien se desconecta? ¿Qué pasa si un jugador se desincroniza? O sea, se queda en el turno 4 y los demás van en el turno 6. ¿Cómo se pone al corriente? Y así, ¿no? Entonces, voy a brincar toda esa parte para irnos a cosas importantes de programación que vamos a aprender en este juego, que es, por ejemplo, la parte de programación asíncrona. Unity trae las corrutinas, es lo mínimo que necesitamos saber de concurrencia, de asincronicidad. Y después van a venir cosas como await. Los promises ya no se van a utilizar tanto en el framework anterior, sí, callbacks y actions. O sea, estas técnicas de C# para que se queden corriendo cosas y en el servidor te resuelven unos segundos la respuesta. Cuando hacemos un single player, tú simplemente esperas, así mandas una acción y el bot te contesta en 10 milisegundos o lo que sea. En online es impredecible porque mandas una solicitud al servidor y quién sabe cuándo te la recupere. O incluso si se cae el internet puede que nunca vuelva la señal, ¿no? O sea, mandaste una acción al servidor y se cayó el internet y entra lo que es un timeout, 5 o 10 segundos, donde sabes que el servidor nunca contestó y ya entró una pantalla en el UI diciendo, oye, se fue el internet. ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro eso de la programación asíncrona? Ok. ¿Ustedes cómo se sienten con la programación asíncrona? ¿Qué han hecho de ello? Por ejemplo, con rutinas, imagino que los dos las conocen. Los await. Yo dejé de ir a Dulce. ¿Tú, Marco? ¿O soy yo? Ya sé que soy yo. Sí, fue Dulce. Fui yo. Ok. Muy bien. Bueno, disculpen, les digo, estoy en otro lado y el internet no es tan confiable. Bueno, yo escuché a Dulce que dice que las acciones sí y await, promises y callbacks no. Son muy parecidas todas. O sea, prácticamente dejas corriendo algo y eventualmente cuando te conteste pasan dos cosas. O te responde o marca un error, ¿no? Entonces, pues es hacer nuestro código para que tenga ese comportamiento. O sea, no es como mandas llamar a una función y siempre hay un return o hay una respuesta, sino que aquí la respuesta llega después o puede que nunca llegue. ¿Ok? Entonces, de entrada tenemos que empezar a diseñar nuestro código amigable a este tipo de programación. Toda esta parte me la voy a brincar porque no vamos a llegar todavía, le tocó un poquito más a Marco, de un detalle de una partida, semilla de generación de números aleatorios, el game state, la lista de acciones,
recrear un game state. Toda esta parte se quedó Marco con esa información, ¿no? O sea, se quedó el gato hasta cierto punto, pero lo vamos a empezar a ver a Tucana. Pero ahorita me lo voy a brincar, sobre todo porque quizás a Dulce no le tocaría tanto eso y porque es un tema pues, más avanzado. Entonces vamos a regresarnos unos pasos para platicar sobre arquitectura. En la escuela pues, nos enseñan a programar rápido y sucio, ¿no? Y está bien de cierta manera. O sea, sobre todo para juegos single player, no hay tanto problema. Cuando ya empiezan a tener varias manos sobre el mismo proyecto y juegos que tienen escalabilidad y que tienen usuarios y que tienen servidores, si no tenemos una arquitectura, se hace un relajo. Entonces, de entrada, vamos a meter el TDD, desarrollo orientado a pruebas o empujado por pruebas. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Arquitectura limpia de Unity. ¿Cómo vamos a acomodar nuestro proyecto? En lugar de tener un solo archivo con 200,000 líneas, lo vamos separando en modelo, vista, control. Y el control, en este caso, lo separamos como casos de uso. Ahorita vamos a platicar de eso y van a ver un ejemplo. Y MVC es la estructura más simple. Hay unas más complejas, pero por lo menos con que lo sepan en MVC, yo por mí estoy bien. Si lo quieren aún así separar más, como vamos a ver un rato, pues ya esa decisión de ustedes. Y depende de la complejidad del proyecto. Y pues esta es la razón. En un juego real, digamos, con X jugadores que se publica, que ya no es de escuela, que ya no es de Jam, pues hay decenas de personas, meses de trabajo, cientos de assets. Esto viene del juego Mintworks. En Mintworks eran más de 200 assets, imágenes, nombres de archivos, componentes, miles de líneas de código, 134 archivos diferentes, 3,000 líneas de comentarios y 21,000 líneas de código. ¿Es mucho, es poco? Pues depende. Entonces vamos a arquitecturar para que 21,000 líneas de código pues no sean un problema navegar entre ellas. Y una de las principales características es ya no programar stupid, sino irnos al solid. Del solid, con que hagan la S, yo con ello digo ya vamos avanzando. Porque el open, closed principles, least scope substitution, interface segregation y dependency inversion son complejos. O sea, eso quizás si vas a hacer una librería que van a usar docenas o cientos de personas. Ahora con que demos a la S y dejemos de usar las letras del stupid, yo con eso me doy. Stupid es singleton, un solo archivo de miles de líneas que tiene todo. Entonces lo vamos a separar en archivos más pequeños, más fáciles de navegar, más fáciles de identificar quién hizo qué. Vamos a ver ejemplos en un rato. No sé cómo traducir esto, pero que los archivos están muy juntos, muy acoplados entre ellos. Entonces, si mueves tantito de un archivo, descompusiste 20 archivos más. Entonces, el single responsibility significa de que si puedes modificar un archivo sin que el funcionamiento de los demás se afecte. Cada archivo es independiente entre ellos, dentro de ciertos límites, pero en general, modificar un archivo no va a quebrar otras cosas. ¿Okay? Entonces, no van a estar fuertemente acoplados. Tight es como, ay, no sé, muy, muy fuertemente acoplados, sino que van a tener una separación lógica. A veces los proyectos funcionan por magia, funcionan y no sé por qué. Entonces, el poderlo probar implica saber dónde están las fallas, saber qué funciona, saber qué no funciona. Y es un cambio porque, sobre todo cuando venimos de la escuela, es entregas, lo avientas al profe en finales y con que jale, ¿no? Y aquí pues ya no es con que jale porque va a vivir ese proyecto muchos meses y el programador que venga tiene que trabajar sobre él. Entonces debe ser probable. El Stupid también se enfoca en optimización prematura. Cuando por medio del unit testing vamos a ir optimizando hasta que funcione. O sea, una vez que funcione y que tenga una prueba para garantizar que el funcionamiento está bien definido, ahora sí puedo optimizar todo lo que quiero. Pero primero hago la prueba, primero hago la definición del funcionamiento y después optimizo. Muchas veces no sabemos ni cómo vamos a hacer las cosas, pero ya estamos optimizando que si una lista, que si un arreglo y todavía no jala, ¿no? Nombrados indescriptivos, ya con Marco he trabajado un poco sobre ello. Falta con Dulce, así como nombrar las variables en lugar de que sea, bueno, no lo he visto con Dulce, pero puede que ya lo haga, puede que no, que una variable se llama n. Bueno, ¿y esa n qué significa? ¿No? Entonces, vamos a nombrar de una manera más descriptiva las funciones, las variables, los métodos. Y duplicación, es muy común cuando vamos empezando, que tenemos el mismo código copy-paste 5 veces, cuando generando una función, generando una interfaz, o cualquier otra cosa, cualquier otra técnica de programación, evitamos duplicación. En teoría, el código debería solamente estar una vez y debemos tener un acceso a ese código con distintas tecnologías o funciones como polimorfismo, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver de una manera práctica cómo evitar la duplicación. Hasta aquí esto, o sea, de quitar lo stupid e irnos a solid,
¿Preguntas, quejas, dudas? ¿Les late? Okay. ¿Le ven el valor a esto? Definitivamente, si le aprenden a esto, es más fácil que entren a una empresa más chida, más grande, con triple A, lo que quieran, ¿no? Entonces, sí, sí es una habilidad que les recomiendo que practiquen. Bueno, si gustas, ahorita pásanos el artículo y de tarea nos llevamos a leerlo y ver de qué se trata. Yo ahí también tengo algunos, por ejemplo, el del Clean Architecture, que va sobre Solid. También lo pueden ahí leer, ¿no? Pero 5 principios de diseño para arquitectura de software. Ok, ahorita le echamos un ojillo. Bueno, sigamos. Y el Solid es como las bases para poder hacer la arquitectura limpia, Clean Architecture, que básicamente lo divide por capas. Entonces, esto es mucho más orientado a un software tradicional. Nosotros vamos a tomar lo mejor para la aplicación. De hecho, algunas cosas se van a sonar raras. O sea, en lugar de player es user, ¿no? Pero bueno, es muy similar. Entonces, en arquitectura limpia, alrededor está la interfaz de usuario, interfaces externas como APIs, permitir que Google se conecte a nuestro juego, lo que sea. Bases de datos. Normalmente nuestros modelos los guardamos con player prefs, pero entre el juego es más avanzado, ya el player pref no es suficiente, puede que tengamos una base de datos más en forma. Cuando tenemos un RPG, por ejemplo, y tiene cientos de características, ya guardarlo en un player pref es medio raro, ¿no? Entonces, bases de datos más avanzadas, cuando tenemos cientos o miles de jugadores, cientos de estados, cientos de mil cosas, ¿no? Entonces, la base de datos nos ayuda a gestionar la información. Dispositivos, ¿qué pasa si tenemos interoperabilidad entre Android, iOS, Switch, Xbox? Entonces, tenemos todas las capas de sistema operativo, Play Store, bueno, Android, iOS, entre otros. Entonces, es una complejidad que pues ahí está, dependiendo si tu juego es multiplataforma. Y ya vámonos al código. No, esto está más alejado del usuario, ya es más la magia que está dentro del APK, del exe. Controles, presentadores y gateways. Generalmente los gateways son para aplicaciones online, entonces no vamos a trabajar mucho con gateways. Presentadores son más para apps tradicionales, un equivalente a la vista probablemente, entonces quizás sí vamos a tener vistas. Controladores, las entidades, nosotros le llamamos modelos, pero son similares, son estructuras de información tontas, por decirlo de alguna manera. O sea, la carta no tiene un comportamiento, simplemente es una herramienta para guardar que si la carta, no sé, es un as de tréboles o es un 5 de corazones, ¿no? O si el tablero, o si el mapa, o si cualquier cosa. Entonces, las entidades van a guardar la información y algo nuevo que no hemos platicado son los casos de uso. De hecho, la recomendación es que los controladores sean más como programación general, así como ay, ¿cómo explicarlo? Como un algoritmo, por decirlo así. O sea, el, el leaderboard, pero no es una mecánica de juego propiamente. Y el caso de uso van más pegadas a las mecánicas, como colocar una carta, conectar un tile, ganar puntos, etc. Entonces, los casos de uso son lo que el usuario hace. Conecto 2 tiles para hacer un camino, bajo una carta, pongo en el gato mi acción en la esquina de arriba, ¿no? En todos los casos de uso van del lado del usuario. Algo aquí muy interesante, la flecha, significa que lo de afuera puede ver a lo de adentro, pero lo de adentro no puede ver a lo de afuera. Y es una parte muy curiosa. Inside components can see external one. Las entidades de la carta no puede saber qué hay afuera, por una razón que veremos en un rato más. Pero entonces la carta no tiene visibilidad hacia la vista. O sea, no puede la carta saber que estás haciendo clic en X cosa. La carta no puede saber que tiene el mapa. Y eso es una de las primeras razones para la T de stupid, acoplamiento estrecho. O sea, cuando mezclamos modelo con vista con controlador o mezclamos que las estructuras de datos se conectan con mono behavior a un botón, por ejemplo, entonces pasa eso.
La interfaz de usuario, la vista, se puede conectar con un presentador. O sea, el editor de Unity se puede conectar a una clase de C# que tiene la vista. Ahorita vamos a ver un ejemplo claro. La vista se puede conectar con un caso de uso, por ejemplo, hacer clic sobre una carta. Y el caso de uso, que es hacer clic sobre una carta para colocarla en la mesa, se conecta con el modelo de la carta. Entonces, la carta, luego lo vamos a ver más práctico porque ahorita platicado es medio abstracto. La carta simplemente sabe si es un as de trébolos. Luego, el caso de uso solamente sabe que las cartas que tienes en la mano son estas 5 cartas. La vista ve los casos de uso, ve las cartas que hay en la mesa y las anima sobre la pantalla. O más bien, prepara la información y el UI, pues ya es el editor realmente mostrando la animación de las cartas. Esto lo vamos a ver ahí poco a poquito. A ver, aquí hay que explicar la derecha. Yellow, que es el centro, el game state. Me brinqué la parte del game state, ya lo hablé con Marco, falta con Dulce, que sería, el game state son estructuras de C#, estructuras, variables, que almacenan de forma serializable, no lo hemos visto, pero serializable significa que lo puedo sincronizar con un servidor para que varios jugadores tengan la misma información. Finalmente necesito sincronizar 3, 4, 5 jugadores que tengan la misma información. Entonces el game state es lo que voy a sincronizar. Modelos, archivos de C# que sin funciones simplemente almacenan variables. Por ejemplo, cartas, dados, tokens, vidas. Variables que se van a sincronizar. Rojo, las acciones del jugador, tirar una carta, aventar un dado. Verde, administradores de información y helpers. Vamos a ver ejemplos ahorita. Pasar dato entre la vista y los modelos, casi siempre lo que se hace. El azul, componentes externos fuera de Unity, la pantalla, el control, el toque, servidores. Bueno, eso creo que ya está explicado. Hasta aquí, ¿todo claro? Marco. Uh-huh. Exactamente, no lo pueden ver y tampoco lo pueden cambiar. Vamos a ver casos más concretos porque ahorita la idea está medio rara. Debes tratar de reducir lo más posible el acoplamiento entre la vista y la lógica y extraer las operaciones de red en un block. Quién sabe qué quiere decir ahí. Pero bueno, lo separamos. Y ahorita vemos exactamente a qué se refiere. La forma más fácil de generar esta arquitectura de entrada es el MVC. Modelo almacena información. O sea, nuestro game state, perdón, nuestra vista no debe almacenar estado. Los botones no deben tener estados. Muchas veces cuando estamos haciendo juegos single player para la escuela, el botón contiene una bandera que representa si es el turno del jugador. O sea, ya no podemos hacer eso. Y hay que guardarlo en un modelo, aparte de la vista, aparte del editor de Unity. El controlador administra la lógica del juego, vamos a ver ejemplo, y la comunicación entre la vista y los modelos. Esta cosa al principio parece medio tonta, o sea, ¿por qué la vista no puede hablarle directamente al modelo? ¿Por qué tengo que pasar por un control? ¿Por qué la vista, así como cuando, oye, vista, dile al modelo que me haga esto? Vamos a ver eso después. Y pasa la información a otro agente, por ejemplo, los bots. Esta parte está muy interesante. Los bots, a su vez, son un MVC. Está muy extraño eso, lo vamos a ver un ratito más. Y la vista, pues, muestra el juego, la interfaz, muestra las cartas. No debe almacenar información, no debe almacenar game state, y tampoco la vista debe tomar acciones de juego. Prácticamente es así. Cuando presiono un botón para hacer algo, por ejemplo, para skip turn, brincarme mi turno, la vista le dice al control, oye control, presioné el botón de brincar turno, pero la vista no debe cambiar el estado. Debe ser responsable de eso el control. La vista dice, presioné tal botón, control. Presionar este botón significa brinqué mi turno. El control administra la lógica del juego y le dice al modelo, oye modelo, ya no es turno el jugador A, ya es turno el jugador B. Y el modelo tampoco tiene lógica. El modelo son estructuras de información bien simples. Entonces el chido aquí es el controlador, el que tiene la autoridad de cambiar el estado del juego. Y a su vez, el controlador le dice a la vista, oye, ya cambié el estado de juego, ya no es player A el jugador actual, ya es player B, actualiza eso en la pantalla.
Es como un ir y venir, lo vamos a ver un rato. Muestra la información en la pantalla, recibe entradas del usuario y es el único que está permitido que tenga mono behavior. El controlador no lo debe tener, el modelo no lo debe tener. ¿Por qué? Principalmente porque sincronizarlo con el servidor es más complicado. Hay ciertos motores de juego, por ejemplo, en el MOBA que estamos haciendo, no tenemos un MVC, es una estructura diferente, pero para juegos por turno que se sincronizan con Firebase, MVC es como lo más adecuado. Y nuevamente, el controlador no debe tener mono behavior, el modelo no debe tener mono behavior, la vista es el único que sí. Y prácticamente funciona así. La vista le manda el input del usuario. Presioné en el tile 18. Voy a decir algo, ¿no? El controlador interpreta que presionar en el tile 18 y luego en el tile 19 significa que hiciste una conexión, valida que esa conexión es correcta, manipula el modelo, no sé si se ve esta flecha, actualiza el tablero, actualiza el game state. Cuando termina, le avisa a la vista, oye, ya hice esto. Por ejemplo, ahora dibuja la conexión entre dos tiles, actualiza el camino. Y nuevamente, el juego de Unity, los Game Objects de Unity no deben almacenar estado o información porque es difícil compartir eso de manera online o con bots. Bueno, ya lo he dicho varias veces, me voy a brincar esto, es una explicación más a detalle y mucho más a detalle. Simplemente quiero que veamos aquí algo. Lo que acabo de explicar, el controlador le habla al modelo, el modelo le regresa. Fíjense lo que dice el modelo. Puede ser accedido en C# con una clase y debe ser exportado e importado como JSON. Firebase utiliza JSON. Es un formato de representación de información. Cualquier int, string, booleano, número de varios tipos, fecha, se convierte en JSON. Entonces, prácticamente un servidor, fíjense aquí abajo, jugador remoto, le mandamos nuestro game state y se sincroniza de cierta manera. Entonces, el modelo tiene que ser serializado. Si tiene mono behavior, no se puede serializar. Y pues ya el control y la vista. También este control le puede hablar a bots. El bot interpreta las acciones del otro jugador y puede tomar decisiones viendo los modelos. O sea, ve la mesa y dice, esto tiene el oponente, etcétera, pues voy a jugar sobre eso. Otro jugador ve lo mismo y las pruebas unitarias, que es lo que más nos vamos a concentrar, ahorita nos vamos a olvidar del online, no vamos a tener bots, sí vamos a tener una vista y sí vamos a tener unit test. Pero solo quiero que vean que si preparamos esto de esa manera, después podemos meter bots, después podemos meter online. Algo que nos pasó con Letterbetter y con Touch and Go es que primero hicieron el single player y como ya tenían todo fuertemente acoplado, meterle bots, meterle pruebas y meterle online fue muy difícil porque nunca se diseñó desde el principio así. Y pues ya explicamos lo de la sync, ya explicamos que un bot, por ejemplo, tiene un modelo y un control. O sea, a su vez las demás entidades tienen MVC a su vez. Y yo creo que ya, pues esta es la lógica. Aquí viene un ejemplo de un gato y cosas así. Bueno, hasta aquí todo chido. ¿Preguntas? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, aquí hay un ejemplo. Medium, un juego de teléfono que se publicó, salió en Kickstarter, está en distintas plataformas, iOS, Android, Steam, ¿no? Entonces, esta es como la barra de calidad que ahorita traemos, calidad gráfica, calidad de gameplay. Y bueno, tampoco es un juego así como que, súper difícil de hacer. Este juego se hizo como en 3 meses de desarrollo, con un equipo con mucha experiencia. Entonces, pues no digo que quede exactamente igual porque ustedes van empezando, pero sí es un punto de referencia de a dónde pudiera llegar Tucana. Entonces, pues vamos a ver cómo está. Tiene ahí ciertas partículas, ciertas cosas, ciertas animaciones. Está trabado. Seguramente tengo algún error aquí. What? Bueno, no lo vamos a poder correr. Algo del online se rompió. Tenemos meses sin tocar este proyecto. Luego se los muestro con más detalle o les paso un código de Play Store para que lo puedan jugar. ¿Sí? Hay mucho que aquí que se puede mejorar. Por ejemplo, la forma en que se manejan las pantallas prácticamente son animaciones y cosas de vista y de UI y UX que luego vamos a ver. Pero por ahora no nos vamos a concentrar en la parte visual. Vamos a irnos más adentro. Entonces, no sé si alcancen a ver aquí cómo está acomodado el proyecto. Assets. Y hay un montón de cosas.
todas las animaciones, arte, el mixer, fuentes, un reproductor de GIFs que pusimos para los avatars, muchas cosas. Pero vamos a enfocar en los scripts. Entonces, el script en el engine, por alguna razón metieron el MVC dentro de una carpeta engine. Bueno, pues así se fue quedando. Y a su vez en engine el game. Y fíjense aquí cómo lo pusimos. Modelo, casos de uso en lugar de controladores y vistas. Los controladores se quedaron en game. Por ejemplo, el famoso controller que, bueno, no me encanta, pero pues al principio cuando están separando el MVC hacen un control con muchas cosas, ¿no? Pero bueno, hay un control aquí. Hay managers, como un gestor del game state, un gestor de, como de debugging, una sola vista gigantesca que después se fue partiendo en vistas más pequeñas, controladores, el helper de animación, etc. Bueno, entonces tenemos como un controlador grandote, una vista grandota que se fue partiendo en pedazos más pequeños, el típico vista vieja cuando se empieza el proyecto, así como final, viejo. Entonces al final quedó una vista moderna que esta era un archivo de cientos de líneas de código que después se fue haciendo más pequeño. Y bueno, este es el game. Helpers, por ejemplo, funciones para procesar cosas del game state. Todo el SDK de online, que ahorita no lo vamos a ver, son funciones que se conectan al servidor. Este Resource Manager, no me acuerdo para qué era, este no me toca a mí. El sistema de guardado, lo que les decía, en lugar de guardar en player prefs, se hizo una función para guardar en forma serializada. Ahorita eso no vamos a enfocar. Esto del timer no me acuerdo para qué, lo tocó a alguien más y el guard. Bueno, este es el engine, como la mecánica principal. Después algunos animadores, la gestión de las compras, porque el juego es gratuito y puedes comprar cosas. La parte de internacionalización, la traducción a inglés y español, el link twin, librerías externas. Este menú inicio ahí se quedó y nunca lo acomodamos. Todo lo necesario para la interfaz de usuario. Cada uno de estos es un comportamiento de las distintas pantallas. Yo esto del UI, yo lo hubiera metido en las vistas. Aquí. Pero por alguna razón, los menús no se manejaron así. Este modelo MVC, que fue la parte que a mí me tocó como ayudar a acomodar, es solamente del gameplay. Lo cual, pues, ahí está, ¿no? Toda la parte del UX se manejó una carpeta aparte. Aquí UI, ¿no? Y cada uno de estos, pues es el menú de matchmaking, el menú principal, transiciones, cómo jugar, el tutorial, etc. Bueno, las pruebas no tienen muchas, la verdad. Sin embargo, son las mínimas que yo considero necesarias. Tener una partida completa a 2 jugadores, una partida completa a 4 jugadores. ¿A qué se refiere una partida completa? Se refiere a que desde que empezó la partida hasta que hubo un game over, fuimos definiendo punto por punto cada una de las acciones posibles. Entonces, esto es algo que ustedes deberían empezar a manejar en sus pruebas. Si fijan, nos faltan las pruebas como de creación de la partida, nosotros las metimos aquí de cierta manera. Otra cosa importante es, les sugiero que manejen sus namespaces de manera como más profunda. Platiqué de ello brevemente. Entonces, fijan, si nos vamos a Medium SDK Engine Game Models, significa que aquí en el Game Models hay sus archivos. Por ejemplo, el card, card in game, carta especial, MindMeld token, player y team. Entonces, fíjense, esta parte es muy importante. El card necesita ser serializable. Lo explico bien eso cómo significa, pero prácticamente, Marco, significa que esta clase, si se la mandas a Firebase, la va a entender. Luego, pues esto es como muy básico. A mí, por ejemplo, no me gusta utilizar getters y setters. Hay gente que sí. A mí me gusta así que estén como la manera más compacta posible. Public string, word ID. Lo serializable solo serializa lo público. Lo privado no lo serializa. Entonces son variables como de uso interno. ¿Qué más? Booleanos, un constructor básico, un constructor con parámetro. Y a mí sí me gusta mucho el toString. Prácticamente es una representación comprimida en un string, este objeto que tiene. Entonces, ese es un hábito ahí como que ayuda a debuguear.
Así, dame el punto to string y lo que tiene esta carta se resume en un solo texto. ¿Va? E incluso esto es importante porque el I18N, que es del sistema de traducciones, para la carta, como la carta tiene una palabra y dependía si era en inglés o en español, pues necesitaba, para debuguearse, saberse si la carta estaba en inglés o en español y qué palabra tenía, ¿no? La palabra es tal. Esto es para carta. Carta especial, este creo que nunca se usó. Token de puntuación. Marco ya sabe que preferimos que tenga numeraciones, todo lo que describe una de varias opciones. O sea, este token es de tipo 1, de tipo 2 o de tipo 3 con enumeraciones. Ya, eso ya lo hemos visto. Mismo caso con los players, todo con una enumeración. Jugador 1, jugador 2, otro. La mayoría de los agrupadores, en lugar de hacer clases, los preferimos con structs, con enums. Y ya, se fijan, los modelos no tienen código, o más bien no tienen funciones. Casi son puras variables y constructores. ¿Okay? Algunas variables ya están inicializadas al momento de crearse, algunas no tienen inicialización y se hacen aquí. Le mandamos, por ejemplo, una estructura que permite llenar las cosas cuando es una función con demasiadas cosas como este, tiene un montón de mugres. Pues en el constructor, en lugar de mandarle muchos parámetros, le mandamos una sola estructura y ya con eso lo llenamos. Mismo caso con equipo. Estaban manejando la parte de los arreglos. Marco me mostró ahorita uno con arreglos. En general, es más conveniente la parte de las listas. Ocupan un poquito más de memoria, pero acuérdate, no hacemos optimización prematura, que era algo. Sí, puede ser. Puede ser una optimización prematura o puede no serlo. Entonces, como vean. Entonces, clases, listas, enteros. Si en lugar de lista quieren usar un arreglo, pues chécalo, yo no tengo mayor problema. Por ejemplo, aquí sí tiene que ser lista porque este sí es dinámico. Vamos a ver en concreto los casos de uso. Fíjense, esta parte va a estar muy interesante. Pónganle ahí un ojo. Este estilo de comentarios lo arrastró el equipo anterior, que ellos trabajaban con C#, con C++, y a mí no me gusta. A mí me gusta más el que es nativo de C#. Entonces, no le hagan caso a esta forma de documentar, porque pues, no es la chida de C#. Bueno, los casos de uso se refieren a cosas que suceden durante la partida. Por ejemplo, cambiar de equipo, ordenar los equipos. Dejen ver uno que es así como básico. Construir las cartas del jugador. Pudiera ser este. Entonces, en esta clase, de preferencia yo lo manejo de manera estática. O sea, no necesito, para los casos de uso, no necesito crear una instancia, un objeto, porque finalmente es código que va a manipular algo, es como una entrada y una salida. Entonces, por ejemplo, en este Card Builder, hay una clase y hay una función. Entonces, este se va a mandar a llamar playerCardBuilder.getCardsFromPlayer. Entonces, mando unos parámetros y me regresa algo de regreso. Entonces, es un estático, tiene su namespace. Los casos de uso, ¿se acuerdan de esto? Aquí. El caso de uso utiliza los modelos, o aquí le llaman entidades. Entonces, el caso de uso va a utilizar uno de los modelos. Y el modelo es card. ¿Y cómo sé? Modelos card. Entonces, fíjense lo que hace aquí. De hecho, tal vez le falta aquí documentación. Vamos a ver si se entiende. Me gustaría que me dijeran si se entiende, ¿no? Obtener cartas de los jugadores, le mandas un GameState, que es una clase con un montón de cosas adentro. Ahorita la vamos a ver que trae el GameState. Y un usuario, un ID de usuario. ¿De dónde sale esto? Es una enumeración. Entonces puede ser el player 1, 2, 3, 4, 5. Hasta 8. Este juego es de 8 jugadores. Entonces, tienes un GameState, tienes dentro del GameState muchos jugadores, mandas un ID. Y entonces hay un Player ID Helper, Get Player Index from Player ID. Prácticamente esta es la nomenclatura de cualquier caso de uso. El Player ID Helper, que está acá, es otro caso de uso.
Le dice, dame el índice del jugador del Player ID. ¿Qué rayos significa esto? En este caso muy concreto, es una enumeración. Pues nuestros players están en una lista. Entonces lo que hace el ID Helper es una cosa medio rara, donde si es el player 1, lo convierte al índice 0. ¿Por qué lo hicimos así? ¿Por qué no lo manejamos a través de un índice? Es una razón muy, muy interesante. El player 1 no es el player 0. No es lo mismo el índice 0 que el player 1. De hecho, a mí no me gusta manejarlo como player 1, 2, 3 para evitar esa ambigüedad. A mí me gusta manejarlo como player A, B, C, D, E. Pero bueno, el equipo lo definió así y pues hubo que hacer este convertidor para convertirlo de un índice a un ID. Porque no existe un ID 0, pero sí existe un índice 0, ¿no? Entonces, bueno, finalmente se hizo eso. Entonces, de acuerdo al índice, en los players, fíjate cómo lo tenemos. El game state tiene players, accedemos a ese player y accedemos a su mano para obtener las cartas del player. Medio redundante, pudimos haber hecho esto dentro del control, tal vez. El rollo fue, pues, hacerlo como una manera más ordenada. Entonces, en principio de sola responsabilidad, hay una clase que solamente hace esto. Déjenme ver si hay algo como más, con más carnita. Validador de palabra única. Revisa que no puedas meter una palabra nueva dentro de una lista. Entonces, pues hace cierto código aquí para todo ello. El sistema de votación. Bueno, estarán jugarlo para ver esta parte. Pero si fijan, es una sola función, un solo archivo con una sola función. Si hay casos donde puede ir 2, máximo 3 funciones. Por ejemplo, esta. Cambiador de equipos, cambiarse al siguiente equipo, llenar la mano del jugador y ya, 2 funciones. Porque una sola para cambiar el equipo, pues no era tan conveniente. Acá hay otra. Obtener los equipos ordenados y contar los puntos. ¿Por qué? Porque dentro de esta se requiere muchas veces la función count points en el for. Entonces, pues fue más conveniente, en lugar de meter este código aquí que esté anidado, se separó una función. Y si fijan, la estructura es igual. Un namespace, una clase estática y funciones que reciben el game set o algo muy particular como el equipo, lo ordenan y regresa la lista de equipos ordenados por cierto parámetro, o sea, por puntuación. Primero el equipo con más puntos y el último el equipo con menos puntos, por ejemplo. Este es el scoring, que lo vamos a ver luego ahí con... Si vamos a hacer como la pantalla final de ganadores, pues los vamos a ordenar del que tuvo más puntos al que tuvo menos puntos. Luego lo vemos con Medium. Y a la parte de vista, son scripts de C# que ayudan a lo que estamos mostrando en pantalla. Casi siempre estos están conectados con el editor. Entonces, por ejemplo, reproducción de audios. En lugar de tener un solo archivo vista gigantesco, pues cuando querramos audios, nos referimos a este. Reproducir cosas de audio. Ah, esta parte está interesante. Mostrar la bola de cristal. Entonces, mostrar los textos. Basado en el GameState, lo que hace la vista es leer el modelo principal GameState y ahí checa. Si en el GameState el contador de bola de cristal es 1, muestra el texto equivalente a la primera vez que sale la bola de cristal. Si estamos en la segunda vez, muestra otros textos. ¿Sí? O sea, esto de i18n Instance Get Value es, búscame la tabla de textos, tráemelo en el idioma correspondiente, inglés o español, y muéstrame el texto que corresponda. Entonces, si fijan, hicimos un script de C# solo para mostrar las bolas de cristal. O sea, una parte muy, muy específica. Bueno, hasta aquí. ¿Queda claro? Más o menos se entiende la idea de qué hacen los modelos, los casos de uso de las vistas. Dulce. ¿Cómo? Los modelos. Uh-huh. La vista no debe directamente ver los modelos, tiene que pasar a través de un control.
Ujú. De, de hecho, aquí hicimos un poco de trampa. Aquí la vista directamente habló un modelo GameState. Entonces, esto propiamente no es MVC. Aunque como es una lectura, digámoslo así, pues se puede hacer, ¿no? Lo que no debería hacer la vista es directamente modificar el GameState. Eso sí no se puede, no se debe hacer. Leerlo de cierta manera, o sea, implicaría que tuvieras como un getter dentro de un control para ver el Crystal Card Controller. A mí se me hace demasiado. Pero sí, incluso llegó a haber un programador que sí, haz de cuenta, la vista lo único que hacía era tener una función que le hablaba al control, que lo único que hacía era retornarte este 1. O sea, se me hace exagerado. Leer el GameState pues, pudiera ser, modificar el GameState no, tiene que pasar por un control para que valide efectivamente que no haga ciertas cosas. No es como el getter ahí, o sea, puedes directamente acceder a una propiedad, pero necesitas una función que valide que no está rompiendo una regla de juego. Si se fijan, la vista es el único que permite mono behavior y, por ejemplo, tener acceso a elementos de interfaz, al Unity Engine, al TextMesh Pro, TextMesh Pro, etc. El controlador y el modelo no deberían comunicarse con TextMesh. Bueno, hasta aquí, Dulce, ¿todo claro? Ok, bueno, llevamos casi una hora, vamos a meterle turbo. Vamos a ver rápido el GameState, porque es una clase muy grande, un montón de cosas. Entonces, en el GameState a mí me gusta poner, bueno, o sea, me gusta que pongamos una pequeña descripción para alguien que nunca ha jugado el juego, entienda el GameState que tiene. Entonces, si fijan, es una masa de comentarios. ¿Por qué lo hacemos así? Puede haber un game document o puede haber una presentación o algo, pero es preferible que esté cerca del código para que no tengamos que irnos a otro documento. Entonces, casi siempre en el GameState ponemos una copia de esto. Fíjense muy rápido. ¿Cómo se inicializa la partida? Encuentras la semilla del match detail. O sea, el servidor nos dice cuál es la semilla de la partida. En este caso, en Firebase va a ser diferente, pero bueno, más o menos sabemos qué onda. Desordenamos las cartas. Chécate el libro de reglas para detalles sobre cómo se desordenan, porque tiene unos pasos muy particulares el shuffle. O sea, dependiendo del número de jugadores, son cuáles cartas colocas y cómo las desordenas. Esta parte estaba muy rara. Selecciona el jugador que va a empezar de manera aleatoria. Tomas un número de semilla random y pones el jugador, creas unos tokens, creas una estructura de datos para los equipos. Este juego los equipos se manejan de una manera muy extraña y así. Equipos, dos modos, modo tradicional, modo alternativo. Entonces la partida tenía a su vez muchas formas de pasar. En Tucana puede ser partida mapa chico, partida mapa grande. Entonces, todas esas características del game state, detállalas aquí primero. Platíquenlo, o sea, se juntan y hablan. Oye, hay varias fases, el turno cómo es. Parte A del turno, conecto un tile. Parte B, reviso conexiones. Parte C, veo si hubo cambios en el score. O sea, describe aquí con palabras. Pueden hacerlo primero en español si se les facilita y luego ya lo traducen a inglés. Todo el rollo. Pasos, turno, condiciones especiales del turno. Si se dispara tal cosa, la partida se interrumpe y entramos a un minijuego. No lo sé. Y aquí vienen explicaciones, cosas que están a debate, un link donde, oye, que en este caso especial, ¿qué dice el reglamento? No, pues quién sabe, nos vamos a un foro donde nos explica eso, ¿no? Y luego, pues finalmente la parte del scoring. Todo con enumeraciones, todo con estructuras, todo serializable. Ahorita no se estresen tanto por ello. O sea, simplemente estructuras, luego vamos a ver la parte de serialización. ¿Qué es relevante de aquí? Por ejemplo, el modo de juego. Todas las cosas que sean variables, vamos a tener, por ejemplo, esto. La partida, ¿en qué estado se encuentra? Esto es más matchmaking, pero nada más para que lo vean. Estoy esperando a que se llene la mesa de jugadores. No tengo el mínimo de jugadores. Ya empezó la partida. Terminó la partida o ocurrió un error durante la partida. Casi siempre es que se desincronizó la partida por alguna razón que lo veremos. Fíjense esta parte. Modo de juego. Es el modo tradicional sin cartas especiales, modo tradicional con cartas especiales, etc. Algo así sería modo mapa petit
con reglas especiales de solo. Mapa petit con reglas normales. Así, o sea, las variaciones las pondríamos así. Y en lugar de utilizar consecutivos 1, 2, 3, 4, casi siempre los agrupamos así. El modo base va 10, 11, 12, 13. El modo alternativo 20, 21, 22, para que sea más fácil como de debuguear. Y aquí pusimos una preparación para la expansión, por ejemplo. La expansión Second Sight va a utilizar los sets tal, ¿no? O sea, una pequeña explicación que ahorita no viene al caso. Si el jugador es humano, si el jugador es bot. Bueno, esto no le hagan caso. Esto, la verdad, muy avanzado ahorita. Quería llegar al a los estados. Déjenme ver dónde está eso. Bueno, ahorita lo vamos a encontrar en las pruebas. Entonces, vámonos ya a la parte de pruebas. Esto está en un ensamblado diferente y tenemos, por ejemplo, este. Fíjense, la clase es partida completa, 2 jugadores. Y aquí una pequeña explicación sobre todas las reglas. ¿Qué exactamente vas a probar? Ah, esto está mal. 4 players, cuando aquí dice 2 players, esto se quedó mal. Con equipos tradicionales. Bueno, las reglas son tales, tantos jugadores con tal set de reglas. Aquí simulamos que nos vamos a conectar a una partida online. Entonces, la partida online pues trae ciertas cosas que el servidor nos ofrece. Ahorita olvídense de esto. Esta es la partida del servidor. Esta es una simulación de un servidor que ahorita no le hagan mucho caso. Vámonos concretamente a aquí, el state, era lo que estaba buscando. Entonces, fíjense, la partida la vamos partiendo en distintos turnos. Cada momento de la partida, el estado va cambiando. Por ejemplo, no sé, voy a inventarme cosas. Es conectar un tile o hacer shuffle de los terrenos y mostrar 2 terrenos. Entonces, lo que les voy a pedir es de que el flujo de tu cana pártalo con una línea de tiempo. Muchas veces el turno va a ser como cíclico, o sea, repetimos el turno 10 veces, donde en el turno es sacar 2 cartas, conectar en el mapa el tile, dibujar el mapa, o sea, partan el turno en acciones, en subdivisiones. Entonces, por ejemplo, aquí en este juego no estoy en ningún lado. Estoy cargando la partida, o sea, estoy esperando a que el servidor conecte. Y luego estoy haciendo cada uno de estos pasos para tener un mapa vacío. Primero, inicializo el game state vacío. Pongo jugadores, pongo cartas, desordeno las cartas, añado las cartas de cristal, le doy una carta a cada jugador, creo los equipos, le creo los tokens vacíos. Y al final de todo este desorden, le doy el turno al jugador inicial. Y ya, tengo ahora sí un mapa en el cual puedo hacer todo ese rollo. En el juego, si le piqué que quiero ver el tutorial, mando, estoy en la primera parte del tutorial. Cuando ya terminé, sincronizo una acción al servidor avisándole, oye, servidor, ya terminé de ver el tutorial. Pero ya, inicializa la ronda. Le toca al jugador inicial. Selecciona las palabras relacionadas. Haz un turno anterior. Esto ahorita no tiene sentido porque no conocen el gameplay, pero bueno, vamos paso por paso viendo cada uno de los pasos que el jugador va poniendo. Y a veces, por ejemplo, si adivinan, pues se regresan al in-game. Si no adivinan, se van a una etapa de votación. Aquí, esperando los votos, enviando el voto al servidor. Los votos fueron correctos. Los votos quiere decir que no adivinaste la palabra. Y después hay un upkeep, un mantenimiento. No me viene a la mente en tu cana seguro un mantenimiento, pero pues algo así como fin del turno, rellenar la mano del jugador, por ejemplo. Fin de ronda, y eso significa en UI de que va a aparecer una pantalla diciendo fin del turno. Los puntos que ganaste en este turno son 10, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta parte también, Marco, échale un ojo, los estados por los cuales va pasando la partida desde que inicializa hasta el game over. Por ejemplo, el game over hay aquí. Disculpa, no te entendí bien. ¿Puedes repetirla ya?
Sí. Propiamente nosotros no manejamos una máquina de estados, como la de Unity o cualquier otra. Prácticamente es una enumeración diciendo dónde estás y ya el controlador dice, si estaba en este estado y pasa esta condición, bríncate al otro. La máquina de estados determina hacia dónde me puedo mover, ¿no? Como el Animator y así. No creo que sea necesario llegar a eso, pero ustedes lo decidirán. O yo les puedo ayudar a decidir eso. Pero bueno, prácticamente desde que empieza el juego hasta que termina, la partida va a ir por n múltiples estados. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en el tester es probar eso. O sea, al principio, y esto está más complicado ahorita con que lo hagan con un single player, pero después lo vamos a agregar. Por ejemplo, aquí vamos a estar prediciendo que el Game Manager del jugador 1 va a ver esto. Entonces, ambos Game Managers ya están sincronizados y están viendo lo mismo. Y luego, el jugador 1 está en la parte de init, creating game state, revisas que el servidor 1 tenga tal información, los dos jugadores se sincronizan y eso lo vamos a ver luego. Ahorita con que tengan una sola parte, un solo MVC testeado, y ya van pasando por distintas cosas. La semilla es la correcta, el modo de juego es el correcto, ya se inicializó el game state, ya se crearon los jugadores, reviso que los jugadores efectivamente estén bien creados, creo las cartas, desordeno las cartas. Y fíjense, aquí vienen cosas como particulares. Por ejemplo, quiero contar que el deck tiene exactamente la cantidad de cartas, entonces pongo aquí un comentario. ¿Cuál es la regla? Número de jugadores menos 1. Si son 3 jugadores, 3 menos 1, 2. Por, bueno, dije una cosa que no es cierta, pero era un ejemplo. A ver, 5 menos 1, 4 por número de cartas por set. Pero para 2 jugadores es una regla especial, entonces hacemos algo diferente. Esto es para arreglarlo a 5 rondas. Entonces, en este caso, para 2 jugadores debe tener 22 cartas. ¿Sí? Si fijan esa regla, cuando nos vamos al modo de 4 cartas, de 4 jugadores, quiero decir, y vamos al mismo lugar, aquí en Create Cards, aquí sí es la regla normal. Número de jugadores menos 1 por número de sets, 4 menos 1, 3 por 18, 54. O sea, aquí probamos que tanto en el modo de 4 jugadores como la excepción de 2 jugadores funcionan bien las dos. Y ya cada vez que hacemos un cambio, el estado va cambiando y lo vamos checando. Aquí metimos un debugger, aquí metimos dónde están las ciertas cartas, en qué posición, y se va revisando todo esto, ¿no? Entonces, nada más para hacer como más visual. Ahí, este no era este. Para hacer más visual, aquí tenemos nuestro test runner, y esto quizás no está tan chido, pero bueno, son cientos de líneas de código, o sea, toda la partida desde inicio hasta final, aquí está. Un ejemplo para Marco es más, las acciones se serializan en esta forma, es un JSON que dice, la primera acción fue una acción de tipo 0, la segunda acción fue una acción de tipo 1, y eso ahorita no tiene mucho sentido, pero prácticamente esto es lo que recibe el servidor. Cada una de las acciones, como una reacción en cadena, te modifica todo el game state. Entonces, tú lo que checas, si es algo más avanzado, es como, por ejemplo, en el gato. Si tú dices, yo coloqué una X en la posición arriba a la derecha, tú no tienes que mandar todo el mapa completo. Tú simplemente mandas que yo vi una X arriba a la derecha. Pero en realidad están pasando más cosas abajo. Por ejemplo, aquí en el gato estás modificando un arreglo de 9 posiciones. Mandando una sola cosa, modificas un arreglo. En tu cana va a ser igual. Tú solamente diciendo que marcaste una línea entre coordenada A y coordenada B, ya con eso se modificó el score, se modificó el grafo de las conexiones, modificaste un montón de cosas. Pero la representación mínima es definir la acción de la manera más simple posible. Entonces, este es un ejemplo. Ahorita, Dulce, quizás ya la mareamos con la explicación. Diciendo un tipo de acción y un parámetro, por ejemplo, acción, colocar en el grid. Y el parámetro es en qué parte del grid estás colocando esa X, por decirlo así. Y bueno, ya hasta ahí lo voy a dejar. Entonces, de entrada, si se fijan, aquí no hemos visto casi nada de editor. Todo ahorita está a nivel de código porque es lo más fácil de probar con pruebas. Después hay que hacer que todo esto se vea bien. Y ahorita no creo que el proyecto esté preparado para mostrárselos. Voy a ver si les puedo conseguir un video, lo arreglamos, etcétera, para que lo puedan ver en acción.
Y bueno, pues prácticamente esta es la explicación. Ya vimos ejemplos de entidades, ejemplos de casos de uso, control. Y el testing también está en la parte azul. O sea, el testing le habla a los controllers, el control le habla al caso de uso, el caso de uso le habla a la entidad y validas, se fijan como decíamos aquí, que las pruebas unitarias funcionan con la vista y está preparado también para la parte online. No les mostré un ejemplo de bots, pero el otro juego sí tiene un ejemplo como de un bot. Más o menos vieron un poquito de esto, de la parte online, pero ahorita no se estresen mucho en eso. Aquí. Las pruebas unitarias le hablan al controlador, el controlador le habla al modelo. Bueno, ahorita va a estar ahí medio mareador. ¿Preguntas? Ok. Sí, entonces el primer ejercicio que yo pido es, júntense y descríbanme una ronda de juego. Yo sé que ahorita no vamos en eso, en programación vamos un poco más abajo, pero sí platíquenme una ronda de juego, un turno. O sea, platíquenme la inicialización. Yo sé que algunas cosas ya están implementadas, pero lo hizo Angelo. Entonces díganme, a ver, tomo 20 cartas del tablero, del deck, las acomodo así, genero los pueblos, genero esto, aquello, ¿no? Ya por fin, después de muchas cosas, pasamos por varios estados y llegamos a turno 1. Listo, ya por fin le voy a dar al usuario su primera decisión. ¿Qué puede hacer el jugador? Bueno, el jugador se le muestra en la pantalla dos terrenos. Su acción, su decisión es conectar dos terrenos. Y platíquenme, en el mapa Petit, las opciones posibles son, pues no sé, coordenada 00 con la 01. O sea, y pónganme un ejemplo gráfico, así de, las únicas opciones posibles donde el jugador puede tomar esta acción dependiendo esto es tal, ¿ok? Y ya, hasta ahí lo podemos detener. Entonces ya nos vamos a poner a platicar de, ya tenemos el sistema que saca dos cartas del deck y nos dice que la carta A es arena y la B es tierra, es agua. Sí, ya lo tenemos. Ok, vamos a hacer la prueba. No, no lo tenemos. Bueno, hay que implementarlo. ¿Sí? Y luego ya, cuando lleguemos ahí, pues ya sería la otra parte. Ya tenemos entonces dos cartas de terreno. Chido. ¿Cómo vamos a representar la conexión entre esos dos tiles? No, pues que hay un grafo con Dijkstra. Chido. Okay. Y luego la parte de vista, Marco, que te voy a pedir más que lo cheques con Dulce, es, pues ya, y es difícil, no quiero decir que es así súper pelada, es la representación de esas opciones del mapa Petit, por ejemplo, el poder hacer clic sobre componentes, pues ya está. Ahora, eso escríbanlo hacia el modelo. Es decir, visualmente hay unos tiles que están ahí como random. Ahora, ¿cómo le digo al controlador, oye, hice clic primero en coordenada A y ahora le hago clic a coordenada B? ¿Sí está clara esa parte? Pues, díganme. Vamos a compartir la pantalla un poco más. Y es lo último con lo que vamos a ver hoy. Acuérdense que hay esta presentación, la de Trails of Tucana, Sistema de Hexágonos, 2 de junio. ¿Okay? Vamos a nivel vista y a nivel controlador a tener dos mapas diferentes. ¿Sí? El petit y el grande. O sea, las reglas son muy similares, pero los espacios disponibles sobre los que podemos trabajar son diferentes. Entonces, vayan pensando a nivel vista cómo van a representar estos hexágonos en la interfaz de usuario y también cómo van a separar que los mapas son diferentes a nivel código. Una vez que ya tengan eso, definan también el sistema de coordenadas de la isla grande. No sé, va a ser aquí donde está el 8 o algo, ¿no? Porque lo van a necesitar más adelante. Y ahorita definimos el sistema de coordenadas de la isla Petit.
Ya vimos que hay 3 opciones diferentes para representar las coordenadas. Algunas requieren coordenada X, Y, Z. Nos fuimos que la que solo requiere X, Y. Y ya Dulce estuvo trabajando que si hago clic en este dragón, no sé si se ve mi cursor, pues me va a hacer un highlight de las que están alrededor. Eso está chido. Marco, te pido que le ayudes a definir las pruebas. No necesitan hacerlo tile por tile, o sea, no quiero que lo hagan en todos, pero si hagan unos 10 tiles, por ejemplo. Si hago clic en este tucán, las opciones válidas para que sean vecinos son este. Háganlo también aquí con, por ejemplo, en el 10, en lugar de tener 6 hexágonos colindantes, solo va a tener 4. ¿Sí? Del 10 tiene menos conexiones. ¿Por qué? Porque no hay afuera. No puedo hacer clic afuera. Entonces, número 1, del sistema de coordenadas. Les va a ayudar tener todo su mapa con las coordenadas correctas. Porque, por ejemplo, ahorita aquí el dragón, ¿cuál es? No, pues necesito ver, es la 1.0, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Esta es la 1.5. Entonces, tengan una copia de ese, les va a ayudar. Todo el mapa con sus coordenadas. Y luego, esto lo va a manejar más Dulce, pero si Marco lo puede ver, que es tener un grafo. Un grafo de conexiones. En el mapa se explica ahí. Entonces, pues prácticamente lo que queremos ver es si hay una conexión entre el libro y el 7. Y pues ya por medio de la estructura de grafo, pues ya ahí se puede ver esto. O sea, si tengo conexión del 4 al 3.1, del 4.0 al 3.1 y del 3.1 al 2.2, hay una conexión entre el pueblo y el libro. Pregunta para Dulce. Esta función, donde si hay una distancia de conexión a que de un booleano entre conexión entre 2 puntos, ¿se pudo terminar? Ok. Digo que se dejen de pelear con eso y vayan haciendo esta parte de la conexión. La vamos a utilizar después. Que prácticamente lo que vamos a hacer es como dar un barrido. O sea, nos vamos a ir por cada uno de los puntos de interés y van a ser varios y vamos a hacer un for each. Y por cada uno de los puntos, por ejemplo, el libro, voy a ver si hay una conexión con cualquiera de los pueblos. O sea, hay una conexión entre este libro y el 1. Va a buscar, no hay conexión, hay una distancia infinita entre los dos, entonces nos va a devolver un falso. Pues no hay conexión en este. Bueno, vámonos ahora entre el 2 y el libro. No, entre el 3 y el libro, entre el 4 y el libro. Si al final recorre todos los pueblos y ninguno conectó con el libro, entonces este libro no lo da el score. Con que haya encontrado al menos una conexión, si hay 2 no vale doble, ya le tomas en cuenta eso. Entonces, si quieren ahorita de forma gráfica todavía no, pero por lo menos en el control empiecen a modelar eso dentro de su game state. Mapa petit. El tucán está en la coordenada tal, no sé, 3,4 por decir algo. Entonces, una función que tienen que implementar aquí pues es checar que el tucán A o el tucán 1 esté conectado con cualquiera, que el obelisco tal esté conectado con cualquiera. Me estoy brincando un poco, pero quizás ahorita ya pueden empezar a trabajar eso. ¿Qué otra cosa nos genera aquí score? Unas son los puntos de interés. Revisar que pueblo A esté conectado con pueblo A. Necesitan ver la ubicación de los pueblos, eso depende por jugador. Y si quedó el A en 3 y el A en 8, pues tienen nuevamente que ir haciendo una conexión. Eso ya es scoring más adelante, si me estoy adelantando mucho, díganme. Por ahora lo que sugiero que tengan es implementado dentro de sus pruebas unitarias una prueba de conexión. Por ejemplo, aunque sea muy de prueba, ¿hay conexión entre 9 y 8? Sí. ¿Okay? Que hay la parte del camino. Y otra cosa que quiero que me digan es cómo van a almacenar conectado con un grafo, con una coordenada, que la 4.0 es bosque y que la 2.1 es arena. ¿Qué han pensado de? Aquí hay dos cosas. Hay una coordenada, hay un terreno y hay un punto de interés. O sea, tiene 2 características. Entonces, lo que sugiero es, por ejemplo, que tengan una lista
más bien un diccionario yo creo que serviría. El diccionario, su llave es el 2.2 y en ese puedes tener ahorita en memoria no sé, no lo tengo abierto. La clase X o la clase tile puede tener un terreno dentro de una enumeración. O sea, este 2.2 tiene un terreno de tipo tal y opcionalmente tiene un punto de interés o no tiene un punto. Si lo tienes a la mano podemos verlo. Y entonces la conexión en el grafo no necesita a su vez, el grafo a su vez tener un X. Puede ser simplemente una coordenada. Por ejemplo, algo así. O sea, el grafo internamente no necesita tener hexágonos. Puede simplemente tener coordenadas. Y ya después, o sea, revisas en otra tabla, en otro diccionario, yo creo que es la estructura más adecuada, pues ya revisas qué tiene cada cosa. Cuando vayan a implementar, por ejemplo, la conexión entre el 3.1 y el 2.1, tú revisas aquí en el mapa, vamos a suponer que salió una carta de agua y una carta de arena, por decir algo, ¿no? Entonces, aquí hay una conexión entre arena y agua y son las únicas que te debería permitir tener conexión. Si quieres hacer clic entre estas dos, pues no te debería. O aquí entre estas dos. A ver. Tiene tipo de terreno, tiene el site. Ok. 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 Marco, chécate que el terrain label no tenga mono behavior para que lo puedas probar. Si tiene mono behavior, hay que sacarlo de ahí. No, yo creo que no lo necesitas sacar. Simplemente hacer la conexión con el hexágono. Y chécate eso, Marco, de que no esté implementado en el, ¿cómo se llama? O sea, que no esté solamente asociado con la vista, sino que lo puedas trabajar desde el use case. No te entendí nada. No te entiendo nada. No se te escucha. Y órale.